Hoy en el Anonymous 503, en este día veremos la cuarta parte de las críticas y apoyo de los noticieros internacionales sobre las medidas de seguridad implementadas por Nayib Bukele. Es imagen el canal más peludo del Salvador, Anonymous 503. Que comience el juego. Ay, yo me siento segura. No nos insulten, por favor. El que nos arte van para el pido. Fui a un curso de inteligencia artificial y mirándote a los ojos. ¡Qué paloma! No tengan miedo de soñar cosas grandes, por favor. Hola amigos y amigas de YouTube, ¿cómo estamos? Y en este día vamos a ver la cuarta parte de las reacciones de los noticieros internacionales sobre las medidas de seguridad de Nayib Bukele. Así que señores, sin tantas babosadas, démosle con todo. Ahora sí viene lo chido. Muy bien, en primer lugar recordemos que los medios internacionales utilizaron a aquel colombiano para bajarle la popularidad a Nayib Bukele. Y es que en la primera versión salió a decir de que todo esto fue un malentendido, cuando en realidad sí fue un malentendido, porque salieron a la luz videos de ese maje disfrutando, pero esos majes no iban a perder la oportunidad para utilizar ese chambre y cambiar la versión de la historia. El joven vallecaucano que estuvo preso en las cárceles del dictador Bukele de El Salvador pudo regresar ayer a Colombia, y aquí declaró que el video en el que decía que su reclusión allá fue un malentendido fue grabado bajo presión y que su objetivo era enviarlo a un portal político de Colombia. Aunque él no entendía lo que sucedía, por un momento se sintió en libertad, pero no fue así. Lo trasladaron hasta este hotel de San Salvador, donde estuvo vigilado las 24 horas del día por funcionarios del gobierno. ¡Oh, pobrecito! Y sí señores, este señor salió a decir de que las personas que vivieron en los años 1970 y 1982 eran más libres para salir en todos lados. Y sí señores, yo recuerdo que mis padres siempre me contaban de que ellos podían ir a varios municipios de San Salvador, podían entrar a ciertos pasajes y también a ciertas colonias, cuando yo en mi juventud no lo podía hacer en lo absoluto, porque obviamente era más inseguro. El pueblo argentino tiene que tomar ejemplo de Bukele, de El Salvador, de un pueblo pobre, mucho más pobre que el pueblo argentino, pero que tiene ahora clara la idea y el liderazgo, y por eso empiezan a vivir en paz. Alguien me decía hoy que era como el túnel del tiempo, Bukele. Era volver 40 años para atrás, cuando en El Salvador se podía vivir, salir a la puerta de la casa como nosotros en los barrios, a tomarnos un mate y ellos a compartir. Esos padres que añoraban volver a aquellos tiempos lo han logrado de la mano de Bukele. Aplausos, por favor. Y otro suceso que pasó en abril y también en mayo fue el gran logro de Nayib Bukele, y es que sí señores, Nayib Bukele ha logrado 365 días sin homicidios aquí en El Salvador, y sé que los de la oposición ya salieron a decir de que no son 365 días seguidos, y sé que eso es algo completamente imposible, pero dejen en los comentarios si ustedes creen de que en los gobiernos de Arena y el FMLN se hubieran logrado esos 365 días. 23 días con 0 homicidios registra el mes de abril, convirtiéndose en el más seguro en la historia del país, superando incluso a enero de este año. Así, durante este 2023, se contabilizan más de 80 días con 0 homicidios. Estos resultados son el reflejo del liderazgo del presidente Nayib Bukele, quien con determinación implementó el Plan Control Territorial desde su llegada y fortaleció esta estrategia hace un año con el régimen de excepción. ¿No les parece eso curioso? Y estos mexicanos salieron a decir que la educación y la salud es importante para el desarrollo de un país. Pero si no existe seguridad en un país, entonces nada de lo antes mencionado va a servir de nada. Y sé que aquí en El Salvador todavía no tenemos la mejor salud del mundo y tampoco una buena educación. Pero algo que sí existe hoy en día es que tenemos bastante seguridad, y no como en el pasado de que ciertas personas no podían ir a ciertas
ciertas unidades de salud y tampoco muchos estudiantes no podían ir a las escuelas. ¿Por qué? Porque había bastante inseguridad. Un caballo. Si pudiera solucionar una cosa así de inmediato, como si fuera deseo, güey, ¿qué crees que tendría más contento a la gente? Así, digamos, te vuelves presidente y en un día puedes solucionar algo. La inseguridad. La inseguridad. Sí, güey. Pues es un poco lo que está haciendo, ¿no? O sea, por eso creo que es tan vistoso, Claro. todo el mundo como... Por supuesto que el hambre y la educación y obviamente todo lo que le duele y aqueja a América Latina, pero la seguridad, güey, que por lo menos tengas la certeza de que si te estás chingando 8 putas horas rompiéndote el hocico, vas a regresar a tu casa a descansar, güey. Poder no meter... protegiéndote de que un cabrón te vaya a matar, Poder meter tus billetes a tu cartera en lugar del calcetín, ¿no? Claro, güey, imagínate, sí. Sí, no mames. Creo que aparte, y por eso a Bukele ahorita lo es de las cosas que más rápido tienen contenta a la gente. Rambo, llegó a partirles el hocico, güey. Aplauso, por favor. Y este señor se la sacó en vivo y salió a restregarle la cara a los de los derechos humanos, que como sabemos están pidiendo que por favor Nayib Bukele elimine el régimen de excepción, porque sé que todas esas personas nos hicieron cosas malas a todos los salvadoreños, pero eso no le da derecho a ningún policía a tratarlos de la misma manera, y que Nayib Bukele debería de llevarle chocolatito caliente, pan dulce y también sacarlos a pasear a todas esas personas. Tiene unos huevos así como 2 Fiat 600. A Bukele también se le caga de risa. Y en 24 horas a la mierda que nadie podía... Las maras. A la mierda las maras, todo de rodillas, meándose encima, ¿viste? Con las esposas. Ahí están los pájaros de los derechos humanos. También las maras lo que hacían, degollaban gente, mataban pibes. Ahí estaban todos meándose encima. Y les dijo, te van a cagar muriendo entre un pozo. Bueno, tiene razón, el caso de Nayib Bukele también es excelente. No confiaban en él, un país que estaba dentro de los líderes mundiales, un país tomado por la violencia. Y miren cómo cambió, pasó de todo a nada. Nada en el sentido de que prácticamente no hay casos hoy de homicidios. Cierto, ¿ah? Cierto. Y según estos payasos, el país ha perdido a uno de los grandes periódicos digitales de El Salvador por culpa de la dictadura de Nayib Bukele. Sí, señores, ese periódico es nada más y nada menos que El Faro, porque según estos majes es uno de los periódicos más importantes del país por su imparcialidad. Sí, señores, nosotros todos los días consumimos ese periódico y por culpa de Nayib Bukele ya no podemos ver ninguna de sus investigaciones. Hoy el diario El País de España publica una entrevista con Carlos Dada, que él es el director del medio salvadoreño El Faro, que pone de relieve la persecución política que han sufrido sus periodistas por denunciar las acciones del Bukele. Una entrevista que se publica un día después de que el periódico publicara su último número, o el último número de su edición diaria, argumentando también la persecución del gobierno. Pues sí, Andrés, malos tiempos para la libertad de prensa. Destacamos esta entrevista del diario español El País a Carlos Dada, uno de los periodistas más reputados de América Latina y que dirige El Faro, que es otro de los medios pioneros en la región y mejor valorados. El periodista destaca las tensiones constantes que viven bajo el gobierno de Bukele. Pinche gente estúpida y huevona. Y esta persona también se la sacó y salió a decir que la única forma en la que un país puede tener verdadera seguridad es con mano dura y no con lo que los de la ONU y todas esas organizaciones intentaron hacer en el pasado. Y es que sí, señores, todos esos majes formaron parte de la tregua que Arena y el FMLN estaban llevando a cabo aquí en El Salvador. Y es que era la única forma en la que aquí en El Salvador podíamos tener verdadera seguridad. O sea, haciendo tratos con todas esas personas. ¿Por qué molesta tanto el ejemplo del Salvador? Yo creo que por 2 razones, muy rápido. Primera razón, porque muestra que la mano dura es efectiva y sobre todo es eficiente para lograr una disminución abrupta de la inseguridad en un país. Que todos los proyectos progres de acariciar al delincuente, mandarles un ejército de psicólogos y de trabajadores sociales, bueno, eso no sirve. Lo que ha servido y ha mostrado El Salvador, insisto, eso es lo que tanto molesta, lo que ha mostrado El Salvador es que con mano dura de verdad, una situación de delincuencia descontrolada, de violencia criminal descontrolada, se puede controlar con mucha rapidez. Sácate el miembro y ponlo aquí encima de la mesa y pártela.
Y sí, señores, sé que eso no tiene nada que ver con la seguridad de El Salvador, pero me resulta interesante lo que esta persona salió a mencionar, porque es algo que pasaba aquí en El Salvador, y es que cuando Arena estaba en el gobierno, tenían que pagarle a los diputados del FMLN para que esos majes les dieran los votos necesarios para poder gobernar de la mejor manera, y lo mismo hacía el FMLN, le pagaba a los diputados de Arena porque era la única forma en la que podían hacer algo bueno por los salvadoreños. Ahora, el plan aspiracional que yo tengo, que incluye, por ejemplo, un montón de cosas para tener el país que más desarrollado del mundo, ahí sí tengo que cambiar un poquito de leyes y necesito meter las iniciativas de ley para que el Congreso las pueda aprobar. Pero yo creo en la división de poderes, de hecho, la voy a remarcar de nuevo, porque no voy a hacer componendas con el Congreso. O sea, yo pudiera todo el Congreso de mi parte. Si vengo y agarro dinero y les doy, pero yo no tengo dinero para hacer eso. Y el dinero que yo voy a ir a administrar no es mío, es del pueblo. Vaya, vaya, hijo de tu puta. Y sí, señores, según este tremendo payaso, los periodistas de El Salvador y también los periodistas de Nicaragua han tenido que irse para Costa Rica porque en este país no pueden hacer periodismo de altura, y por esa razón se han tenido que mudar a otras instalaciones porque supuestamente la dictadura de Nayib Bukele no les permite ser y expresarse de la mejor manera. Sí, señores, cuando en realidad esos majes se han tenido que ir para ese país porque ahora van a tener más libertad de consumir lo que aquí en El Salvador ya no tenían. La ley modelo de protección a periodistas y personas trabajadoras de los medios es una iniciativa. Podamos crear mecanismos jurídicos, mecanismos legales que den protección a quienes trabajan en los medios de comunicación. En Centroamérica enfrentamos graves problemas y necesitamos por eso tener marcos legales que otorguen protección. Hoy día, por ejemplo, hay medios que funcionan, medios nicaragüenses que tienen que funcionar desde Costa Rica. O, por ejemplo, medios salvadoreños que tienen que tener su equipo de gestión empresarial también en San José de Costa Rica, mientras los periodistas están al interior del país. Es una situación que no veíamos desde la época de las dictaduras en los años 1980. ¡Son mamadas! Y según este periodista del Faro, en El Salvador no hay separación de poderes, y por esa razón muchos de sus periodistas han tenido que irse para otros países. Sí, señores, y ahora me pregunto, ¿de qué les servía esa separación de poderes a todos esos majes? Y es que supuestamente Nayib Bukele tiene el control de todas las instituciones y eso nos está afectando a todos nosotros. Pero sí, señores, yo no me siento afectado en lo absoluto. Y así que antes teníamos separación de poderes, y entonces eso en qué nos beneficiaba a todos nosotros. Hola, buenas tardes, es un gusto estar con ustedes. Lastimosamente en El Salvador lo que hemos visto es que no hay una separación de poderes, hay una democracia simulada. Él, debido a que él tiene pleno control de los tres poderes del Estado, y utiliza la institucionalidad del país para atacar a opositores y atacar a la prensa incómoda. ¿De qué manera estas normas de seguridad han afectado la libertad de prensa? Correcto, hay una serie de reformas, son como 8 o 10 reformas de ley para que asociaciones de periodistas, por ejemplo, o medios de comunicación terminen siendo perseguidos. Y ahora escuchen esta tremenda payasada, porque sí, señores, esto es una tremenda payasada. Y es que según estos majes en El Salvador les están dando en la nuca a los periodistas. Sí, señores, cuando me refiero a que les están dando en la nuca, no es que los están silenciando ni nada de eso, lo estoy diciendo literal. Les están dando en la nuca a los periodistas de El Faro. Sí, señores, como les digo siempre, quiero ver esa evidencia, quiero ver que me muestren a todas esas personas que han sido víctimas de esta tremenda dictadura de Nayib Bukele, porque según estos majes, esos periodistas están falleciendo. Son muchos los riesgos y amenazas a los que se están enfrentando los periodistas para poder cubrir tanto en terreno como para simplemente poder entregar información. Hemos sido testigos de ataques cibernéticos, de cierres de medios de comunicación, asesinatos de periodistas, persecución, censura, poco acceso a las fuentes de información, también el exilio
y por supuesto las amenazas. El Salvador, que está bajo un estado de excepción en donde las garantías constitucionales están suspendidas, pues no hay garantías para ejercer el periodismo allí. Pero para dolor de esos noticieros, aquí tenemos la verdadera opinión del pueblo salvadoreño, que hoy en día pueden salir con más libertad porque en El Salvador tenemos verdadera seguridad. Y sé que los de la oposición están diciendo de que las personas en el pasado podían salir a vacacionar y también podían salir a trabajar. Y es que es cierto, podían salir, pero con un 50% o creo que más de probabilidades de sufrir algún daño. Para la mayoría de los salvadoreños el cambio es positivo. Nayib Bukele goza de la mayor popularidad de un presidente electo en el mundo. Es un fenómeno que se siente en las calles. Para mí excelente. Quizás ha sido el mejor presidente que hemos tenido, ¿verdad? Y la verdad es que la mayoría estamos felices con él, pues, ¿verdad? Porque es un excelente trabajo lo que él está haciendo, ¿verdad? Es un presidente que nos ha vuelto a dar la tranquilidad, nos sentimos seguros. Y ha hecho de El Salvador pues un orgullo de Centroamérica. Gracias a Dios por lo que él está haciendo aquí en el país, porque ningún presidente había hecho lo que él está haciendo. No es cierto. Diles que no es cierto. Y aquí tenemos al pasmado de Óscar Martínez, sí señores, el galardonado Óscar Martínez diciendo que Bukele mandó a espiar con Pegasus los dispositivos de todos esos periodistas. Pero sí señores, deberían haber evidencias de todos esos espionajes. Y sé que esos majes van a decir de que ellos ya mostraron capturas, pero cualquier persona puede agarrar una computadora y editar una imagen. Así que esas pruebas no son suficientes. Bueno, Óscar, lo primero que quiero que nos expliques es, en definitiva, cuál es la situación para los periodistas. Mira, creo que lo puedo resumir con una narrativa y un hecho. El primero es un hecho. Angélica Cárcamo, la actual presidenta de la Asociación de Periodistas de El Salvador, reveló el año pasado, a finales, que para esa fecha ya había 10 periodistas salvadoreños en el exilio, 10 periodistas que habían reportado su salida del país por acoso gubernamental. Ese acoso tiene diferentes modalidades. Por ejemplo, no solo nosotros, pero puedo hablar de nuestro caso porque es del que conozco las interioridades. Solo en el periódico El Faro, 22 personas fuimos espiadas con Pegasus durante 17 meses. En mi caso, yo tuve 42 intervenciones. Hay colegas que les habitaron sus aparatos durante 226 días. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Y según este señor, el régimen de excepción no es un modelo salvadoreño y que todos los países pueden hacerlo, o sea, pueden implementar el régimen de excepción, porque no es un modelo que Nayib Bukele haya inventado. Así que dejen en los comentarios si los demás países tienen el valor de implementar el régimen de excepción, o todas esas personas nunca van a pensar en la seguridad de sus ciudadanos. El modelo que se está implementando en El Salvador no es único de El Salvador. Es un modelo que también se está aplicando en muchos otros países del mundo, en Asia, por ejemplo, en los propios Estados Unidos. Podría replicarse en Guatemala, pero Guatemala es distinta a El Salvador. El Salvador, por ejemplo, es del tamaño del Petén. Entonces, el modelo de seguridad, de control territorial, se ha aplicado en muchas otras partes del mundo y lo vamos a hacer aquí en Guatemala también. Es un modelo eficiente y nadie está copiando a nadie de nada. Es algo que es el criterio general, que es lo que tenemos pues que hacer en Guatemala. ¿No les parece eso curioso? Y sí señores, ahora contemos la cantidad de fallecidos de cada gobierno de Arena y el FMLN. Y cuando me refiero a contar, no quiero decir de que yo lo voy a contar, porque si no, nunca voy a acabar con este video. Pero sí señores, adivinen quién fue el presidente con más fallecidos aquí en El Salvador. Sí señores, nada más y nada menos que el Nuegado. Pero eso no quiere decir de que los expresidentes eran mejores. Vea esta información que es importante. Ahí tómese todo el tiempo, acomódese, trate de anotar porque es la historia reciente del país, es de donde venimos, es lo que aquellos no quieren decir que está ocurriendo y es lo que la razón, la verdad, la sinceridad obliga a uno a publicar. Francisco Flores, homicidios, 14.652. Elías Antonio Saca, homicidios, 17.612. El plan de campaña de Francisco Flores se llamaba La Nueva Alianza. Alianza por la prosperidad, alianza por el futuro, alianza por la democracia y alianza por el progreso. Elías Antonio Saca, 17.612. El plan de campaña de Elías Antonio Saca se llamaba País Seguro. Mauricio Funes, 17.525. Y el de Mauricio se llamaba Un Cambio Seguro. 17.525 homicidios. Sánchez Serén, 23.000 homicidios.
Este creo que se llamaba el verdadero cambio, el auténtico, porque este era comandante y este sí iba a hacer los cambios para la gente e iba a resolver los problemas del país. 23.000 homicidios. ¡Qué vergüenza! Y estas personas salieron a decir que los mismos mareros sellaron su propia sentencia desde el primer momento en el que ingresaron a esos grupos. Y es que todos aquí sabemos cuál es la única forma en la que esos majes pueden ingresar a esos grupos. Primero, les dan una buena pifiada y segundo, tienen que darle en la nuca a una persona. Y segundo, para salir de esos grupos la única forma es dándoles en la nuca a esos majes, porque desde el primer momento en el que ingresaron a esos grupos ya perdieron sus derechos humanos. Entonces, como yo estoy a favor del 95% de esos salvadoreños que viven felices porque ahora pueden andar por sus calles cuantas no podían, pues estoy totalmente de acuerdo en lo que están diciendo. O sea, no estoy de acuerdo en que existen dos partes en El Salvador. Existe un 95% que cree que se está haciendo bien y un 5% que cree que no se está haciendo bien. Y luego hay otro tema que lo estábamos hablando antes, no existe la reinserción para ellos. Pero no existe no porque yo lo diga, porque lo dicen sus propios estatutos de sangre que firman y que dicen que mareros es hasta la muerte. O sea, solo puede salir de una mara. Entonces es un juramento. Solo puede salir de la mara con los pies por delante o predicando. Si predicas y predicas, no hay ningún problema. El problema es que digas que vas a predicar y que no predicas. Convencer a otros. El evangelio, cualquier tipo de predicación que de las tantas y de las cientos y de las miles que hay en América Latina. Cierto, ¿ah? Cierto. Y según este inútil, a los integrantes del Faro no se les debe hacer auditoría y tampoco se les debe cuestionar absolutamente nada y tampoco se les debe decir que son unos mentirosos con todas sus investigaciones, porque si no les dañan los sentimientos a esos majes y es persecución política. Pero sí, señores, ellos sí pueden decir cualquier cosa en contra de Nayib Bukele, pero cuando se los hacen a esos majes, ahí se hacen las víctimas. Miren, el Faro creemos como uno de los pilares fundamentales que el periodismo debe vigilar el poder y vigilar a los poderosos y que también debe visibilizar las vidas de aquellas personas que sufren el poder excesivo, donde una nueva ola de autoritarismo despunta. De difamaciones que provienen de funcionarios públicos y empresarios, pasando por acusaciones espurias que pretenden encarcelar o enjuiciar a periodistas, hasta auditorías maliciosas con el objetivo de destruir medios de comunicación, espionaje obsesivo con programas como Pegasus. ¡Un pendejo! ¡Un pendejo! Y según la Ruth López, el periodismo importante del Faro fue el que sacó a la luz que Nayib Bukele pactó con las maras y que lo que sucedió en aquel fin de semana fue porque ese pacto se rompió. Sí, señores, ni un día había pasado y los majes del Faro ya habían sacado esa conclusión. Y es que, como todos aquí sabemos, esos majes tenían contactos con esos grupos, pero cuando pasaba algo se quedaban con el hocico callado, y esa señora también salió a quejarse por el régimen de excepción. Sí, señores, porque nunca hace falta que esa señora se ponga a chillar con eso. Hay un pacto con las pandillas y que ese incremento desproporcionado se da por la ruptura de ese pacto, lo que fue documentado después por medios de investigación, medios periodísticos que han sido tan importantes. Además, esto, aunque se ha explicado, se ha expuesto en innumerables ocasiones, según nuestro marco constitucional, no es posible, o sea, es inconstitucional el régimen de excepción. En primer lugar, las redadas masivas que se produjeron de personas simplemente por vivir en comunidades pobres. Y esto ha llevado, por supuesto, a que a estas alturas El Salvador exhiba más de 69,000 personas detenidas. ¡Cállese, señora! ¡Váyase a la mierda! Y aquí tenemos algunas reacciones de personas que están sorprendidas con los 365 días sin homicidios y salieron a decir de que las personas que se están quejando y están en contra de todo esto son personas que están coludidas con esos grupos y que estos 365 días lo único que les está haciendo a todas esas personas es afectando todos sus intereses. Bueno, y hablando del gran presidente patriota, Nayib Bukele. Durísimo golpe a los delincuentes. El mes de abril del año en curso se convierte en el mes más seguro en toda la historia de El Salvador, gracias a la gestión del gobierno del presidente Nayib Bukele. Y, por supuesto, señores, esto es gracias también a que Bukele es un patriota en toda la línea. Es un patriota que no teme a los medios de desinformación masiva, a los medios de manipulación tradicionales, que no teme reaccionar ante la comunidad internacional globalista. Y mira, Bukele ha tenido los últimos meses una franqueza para hablar de psoriasis frontal. Y además remata burlándose de psoriasis. Y entonces ya tú verás a los gorgojos, como le dicen en El Salvador. Y un abrazo para todo el pueblo salvadoreño. Y
a estos señores chayoteros, como también le dicen a los arrastrados en El Salvador, a la puposición del presidente Nayib Bukele, porque eso no llega ni a oposición, es puposición. Y lo ves diciendo, no, es que Bukele es un gallo tapado, es que Bukele es un caballo de Troya, es que Bukele es un globalista porque no sé quién lo dijo. Señores, a la prueba me remito. Bukele está gobernando con una mano firme en contra de la delincuencia. Gobierno que no sea capaz de combatir la delincuencia porque son cómplices, porque sacan beneficio y rédito con la sangre de la población. Sácate el miembro y ponlo aquí encima de la mesa y pártela. Y estas personas salieron a contar los beneficios del sistema de seguridad de Nayib Bukele. Y es que sí, señores, así como lo dijeron aquellas personas que vimos al principio de este video, de nada sirve tener salud, de nada nos sirve pensar en la educación si aquí en El Salvador no tenemos una buena seguridad. Y es que gracias al régimen de excepción y a esos 365 días sin homicidios, muchas personas hoy en día quieren venir a invertir aquí en El Salvador. Sin seguridad no hay desarrollo para un país. Por lo tanto, primero hay que ordenar la casa y ahora viene toda la etapa que estamos viendo de desarrollo de El Salvador. Toda una etapa de infraestructura, colegios, hospitales, aeropuertos, puertos y, por supuesto, los inversores al estar observando que El Salvador es un país seguro, que es también seguro y estable políticamente, van a invertir y están invirtiendo en El Salvador. Y eso es como consecuencia de las medidas de seguridad implementadas por el presidente Bukele. Aplausos, por favor. Ahora sí, damas y caballeros, me despido. Espero estén pendientes en esta semana y dejen en los comentarios qué piensan de las opiniones de esos noticieros internacionales. ¿Será que esos majes se irán a poner las pilas porque ya se acercan las campañas electorales de El Salvador y tratarán la manera de bajarle la popularidad a Nayib Bukele? Esto se va a poner feo. Pero con esto me despido y nos veremos en el siguiente capítulo. ¡Hasta pronto! El Anonymous 503 te invita a que te suscribas a este peludo canal y que actives la campana. Y si te gustó este video, te pido que por favor le regales un like y que lo compartas con tus amigos. Y recuerda también que si quieres apoyar el crecimiento de este canal, lo puedes hacer en las distintas plataformas que les dejaré en la descripción. Y también seguirme en mis redes sociales. Y con esto me despido y nos veremos en el siguiente capítulo. ¡Hasta pronto!